En el trading debemos concentrarnos en un solo análisis, el precio. Cuando conocemos la bolsa, pensamos o consideramos que esto es algo exclusivo y a lo que solo tienen acceso ciertas personas con capacidades o conocimientos específicos, y esto tiene sentido en cierta manera. Sin embargo, son muchos los matices que encontramos en esta afirmación. Las condiciones sociales, el nivel de educación y, no menos importante, sus hábitos. Cabe mencionar que podemos agregar también el acceso a nueva información, llámese internet o llámese contenido gratuito o contenido pago, como lo es la formación y los cursos. Ahora bien, existe un factor clave en todo sistema de trabajo. Como sistema de trabajo podemos mencionar que es el sistema de trading, y es el análisis. Ese es el factor clave. Sin análisis no podemos tomar una decisión final, y si tomamos una decisión sin un análisis, sin un criterio, podemos decir que en cierto modo lo consideramos una apuesta. El análisis va de lo más básico a lo más avanzado. Podemos comenzar con un análisis de estructura, de líneas de tendencia, lo que se conoce como chartismo clásico, o podemos ir a algo mucho más avanzado, como puede ser el flujo de órdenes, leer la cinta, o pues un análisis macroeconómico o microeconómico. Es normal creer que un análisis, mientras más complejo es, mayores resultados nos va a ofrecer o nos va a otorgar, y esto está totalmente alejado de la realidad. Nosotros debemos tener un análisis simple y un criterio simple con reglas claras. La simplicidad nos permite mantener el enfoque, y el enfoque nos permite estar en un estado de conciencia plena donde no nos va a afectar el resultado de la operación. Este factor es clave, es un factor muy importante y determinante en el éxito o fracaso de todo trader, y es la ansiedad o el miedo al resultado de la operación. Si nosotros nos encontramos en la zona, si nosotros estamos enfocados en lo que estamos haciendo y entendemos que el resultado de la operación no depende de si analicé bien o mal en ese momento, pero si tomé la decisión correcta, quiere decir entonces que hice un buen análisis, y ese resultado entonces no debería afectar mi estado emocional. Si yo tomo una buena decisión, el resultado puede ser bueno o malo, pero yo debo conformarme y debo también entender que mi estabilidad, mi psicología dependerá de si fue una buena o una mala decisión, no de si el trade salió positivo o si salió negativo. Si tenemos muchas variables, es probable que nos decantemos por no ejecutar, ya que pueden haber contradicciones dentro del mismo sistema, contradicciones en las mismas señales, que pueden llevarnos a tener miedo o cierto temor entre si es verdad o no lo que yo estoy viendo, y si realmente puedo confiar en esa entrada, ya que se contradice nuestro mismo sistema. Esto pasa, pues ya como lo mencioné, cuando es muy complejo de entender o cuando tiene muchas variables. Finalmente, cuando tenemos claro nuestro objetivo, es mucho más fácil encontrar eso que entorpece nuestro proceso y podemos removerlo. La simplicidad, como ya lo mencioné en un momento, pues nos va a permitir tener más claridad a la hora de tomar decisiones, y no solo a la hora de tomar decisiones, sino dentro de nuestro proceso de análisis. Finalmente, lo más importante y lo que nosotros debemos, o en lo que nosotros debemos enfocar nuestra atención, es en el precio, en la fluctuación del precio. ¿Qué nos está diciendo la cotización? A partir de ahí, nosotros entonces podemos tener más claridad para tomar las decisiones de entrada. También esto va a permitirnos tener un grado de tranquilidad, porque es un análisis simple y un análisis que nos va a arrojar un sí o no, o entro o no entro. Entonces vamos a quitarnos esa como esa dicotomía, vamos a quitarnos ese dilema de será que sí, será que no, y ya vamos a tener una respuesta mucho más clara de entrada. Ahora, no quiero decir que las demás herramientas no funcionen, no quiero decir que los indicadores no funcionen, no quiero decir que otros tipos de herramientas un poco más tradicionales no funcionen. Lo que realmente quiero decir acá es que nosotros debemos enfocarnos en una cosa o dos máximo dentro de nuestro conjunto de herramientas o variables, porque si no, entonces vamos a caer en ese riesgo, o vamos a caer en el error, o vamos a tener ese riesgo de evitar entradas, o en cierto modo de echarle la culpa a una herramienta u otra porque el trade salió mal, porque tuvimos un resultado negativo, y vamos a mantenernos en ese círculo donde no nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones y no entendemos que el resultado, sea bueno o sea malo, es nuestra responsabilidad. Al mantener una estrategia o un sistema de entrada
mucho más limpio y simple, pues entonces de esa forma vamos a evitar también el echarle la culpa a otras herramientas o a otros indicadores. Todo funciona, finalmente todo funciona dentro del trading. Yo puedo configurar un sistema de entrada con un conjunto de indicadores o diversas variables que me dan a mí una eficiencia de entrada del 70 al 60%, pero puede que otra persona agarre esa misma estrategia o ese mismo sistema y no le funcione. Ahí es donde entra la individualidad del trader, y eso hace que este negocio y que esta industria pues funcione, y eso hace que el mercado sea tan diverso. Por las diferentes entradas que podemos encontrar nosotros, todas las personas operan de una manera totalmente distinta, y finalmente pues el proceso de nosotros como traders es encontrar esa manera en la que podemos operar y darle nuestro toque personal. Ahora, algo que nosotros también debemos tener en cuenta es que el precio se mueve por la oferta y la demanda, la interacción entre compradores y vendedores. Esa interacción entre compradores y vendedores va a generar dentro del mercado procesos de equilibrio y desequilibrio, o estados en el que el precio se mantiene en equilibrio o estados en el que el precio se va a encontrar en desequilibrio y donde vamos a tener tendencias. Realmente nosotros podemos identificar esos procesos de equilibrio, de desequilibrio, y podemos aprovecharnos y tomar decisiones. Entonces el cálculo de estos indicadores es después de que se produce el movimiento del precio. Por eso es que yo hablo que pues hay ciertas herramientas que no ofrecen de la manera más eficiente señales de entrada. Por lo tanto, lo mejor sería no evitarlas, pero sí entender que esto sucede de esa forma, entender que el cálculo de ese dato viene después del dato en sí, y que podemos nosotros encontrar pues directamente desde la fuente el dato y saber cómo se da el movimiento, cómo es esa interacción entre compradores y vendedores en el tiempo, o sea, en tiempo real. Eso nos puede permitir a nosotros ser un poco más eficientes. Ahora, yo también puedo tener una entrada o puedo encontrar información después del cálculo de ese dato o por esa fórmula matemática, y aún así poder tener una estadística favorable o poder tener una eficiencia favorable. Para concluir y repitiendo un poco lo que ya había mencionado, nosotros podemos tener diferentes tipos de entrada, nosotros podemos tener diferentes variables, podemos tener indicadores, podemos no tener indicadores, podemos enfocarnos solo en la acción del precio. Todos los sistemas son totalmente distintos, y con cualquiera de estas herramientas yo puedo adquirir consistencia y por ende rentabilidad. Lo que debemos enfocarnos nosotros como traders es en que nuestro análisis y nuestra metodología es nuestra, es única. No vamos a mirar lo que hace el otro, que cómo opera Israel, que cómo opera Pedro, que cómo opera Juan. No, tenemos que enfocarnos en nosotros, cómo operamos nosotros y cómo podemos nosotros mismos sacar adelante nuestra operativa y sacar adelante nuestro sistema. Esos resultados que nosotros vayamos a tener son nuestra responsabilidad, así estemos operando con la estrategia de Israel. Es lo mismo, nosotros tenemos que hacernos responsables por nuestras propias entradas y perfeccionar cada día con base en nuestros resultados ese sistema de entradas o esa estrategia, como también lo podemos conocer. Nosotros somos los responsables de nuestros resultados en el mercado, y la invitación es a que nosotros mismos nos enfoquemos en nuestra operativa. No miremos lo de los demás, porque eso es lo que causa que nos perdamos un poco. Podemos tener un sistema muy ganador, podemos tener una gestión de riesgo muy buena, y a veces no nos damos cuenta precisamente por mirar lo del otro y por lo que nos ofrecen redes sociales. Entonces vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo y los resultados ya vendrán eventualmente.